El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a ver, estamos siguiendo unos estudios de escatología bíblica. Hoy vamos a mostrar algo que resulta un poco contradictorio a lo que piensan muchos cristianos. Y cuando hablo en general, tanto cristianos trinitarios, dualistas, unicitarios, ¿sí? Bueno, aunque aclaro que los verdaderos cristianos son los de la iglesia del nombre. Y lo que vamos a ver hoy es que Jesús, nuestro Señor, nuestro gran Dios y Salvador, sí dio la fecha y la fecha de su venida. Sí da la fecha, Él sí da fecha. Escúcheme bien, Él sí da la fecha de su venida. Y esto resulta contradictorio, no con las palabras de Jesús, sino con lo que piensa el mundo cristiano, de lo que dice Marcos capítulo 13, verso 32, dice, pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Resulta contradictorio con esto. ¿Por qué? Porque Jesús sí da la fecha. Escúcheme bien, sí da la fecha de su venida. Y la Biblia lo dice literalmente, Jesús lo dice literalmente. De pronto usted, como no escudriña la Escritura, no lo ha visto. Pero yo sí sé que aquí está la fecha de la venida del Señor o la fecha del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a leer lo que dice Lucas. Vamos a leer lo que dice Lucas, capítulo 13, verso 31. Allí vamos a encontrar, y el verso 20. Ahí vamos a encontrar que sí hay una fecha para que el Señor Jesús venga por su iglesia y termine su obra, termine lo que Él vino a hacer. Mira lo que dice el capítulo 13, verso 20. Volvió a decir, ¿a qué comparará el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Dice el Señor que el reino de los cielos es semejante a esto, a una mujer que toma la harina, 3 medidas para ser exactos, 3 medidas de harina, las esconde hasta que todo fue leudado. El reino de los cielos es semejante a esto. ¿Qué significan las 3 medidas de harina? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que fue escondido hasta que todo fue leudado? Pues significa que el Señor ha reservado su venida hasta que se cumpla todo esto. Las 3 medidas, que son 3 días. Son 3 días. Vamos a leer acá, por favor. Vamos a leer acá. Vamos a leer acá, por favor, lo que dice, siempre serán 3 tiempos. Vamos a leer Lucas 12, 38, dice, el siervo vigilante. Mire que siempre van a ser 3 tiempos. Lo voy a leer aquí y vamos a leer otro tiempo, otra escritura. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, le halle velando, y de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Mire lo que dice. No habla de la cuarta vigilia, no, porque para el Señor no son 4 vigilias, no son 4 medidas, no son 4 días, son 3 días, 3 vigilias, 3 medidas. Esto siempre nos va a hablar de lo mismo. Miremos lo que dice Lucas capítulo 13, verso 31. Dice, en aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndoles, sal de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, y decía aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana,
y al tercer día termino mi obra. Escuche bien. Decía aquellas horas, es decir, está refiriéndose a Herodes. He aquí echo fuera demonios y hago curaciones. Hoy y mañana. Está hablando de los días. Y al tercer día termino mi obra. ¿Cuál es la obra del Señor? Pues es la salvación de todo el mundo. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la obra del Señor. Pero habla de 3 días, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. 3 medidas, 3 vigilias. ¿Se observa? Ahora, cuando nosotros miramos a qué se refiere un día para con el Señor, usted que es lector bíblico, dígame, por favor, ¿a cuántos años equivale un día en el Señor? ¿A cuántos años equivale? Por favor, dígamelo allí. Dígamelo allí, por favor. ¿A cuántos años equivale un día en el Señor? Equivale a 1000 años. Capítulo 3, verso 8 de la segunda carta de Pedro dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, que para el fin de los tiempos, para que todo sea cumplido, todo son 3 días. 3 días, hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Serían 3000 años. 3000 años para que el Señor culmine su obra. Es decir, llegue cielo nuevo y tierra nueva. Eso es lo que se refiere. 3000 años. ¿En qué año vamos? Vamos en el año 2023, según nuestro calendario. 2023. ¿Qué quiere decir esto? Ay, entonces señor Cerrato o hermano Cerrato, entonces falta mucho tiempo para la venida del Señor. Yo no he dicho eso. Lo que dije es que son 3000 años para que todo lo que está en la Escritura se cumpla. 3000 años para cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva, son 3000 años. Allí terminará el Señor su obra, cuando todos los justos entrarán allá a la nueva Jerusalén. Pero entonces, ¿cómo sabemos nosotros que esta Escritura nos está diciendo que el Señor está pronto a venir para su iglesia? Muy sencillo, porque son 2 días para nosotros los gentiles, 2 días, y el tercer día es para Israel. Escúcheme bien, son 2 días para nosotros los gentiles, hoy y mañana. Hoy y mañana. Al tercer día el Señor termina su obra. El hoy y el mañana, 2 días pertenecen a nosotros. El tercer día pertenece a Israel, según la Biblia. Leámoslo, por favor, leámoslo. Mire que sí está en la Biblia. Leámoslo, por favor. Vamos a leer el libro del profeta Oseas. Leámoslo allá. Libro del profeta Oseas. Acompáñeme allá. Y yo espero que usted esté tomando nota de todo esto, mi hermano, esté tomando nota. Porque la Biblia sí habla de cuánto es el tiempo para que el Señor venga por su iglesia, derrame la ira y termine su obra. Libro del profeta Oseas, vamos a leer por acá en el capítulo 5 y el capítulo 6, dice, capítulo 5, verso 15, dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En angustia me buscarán. ¿A quién se refiere esto? El Señor vino, Israel no le quiso conocer, y el Señor hace un lamento sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. ¿Cuántas veces quise, ese es el lamento que el Señor hace en Jerusalén, cuántas veces quise cobijarte como la gallina cobija sus polluelos y no quisiste? Mas tu casa será dejada desierta hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hasta ese día. Por eso dice: andaré y volveré a mi lugar. Dios subió a su trono. El Salmo 24. Dios fue recibido arriba en gloria. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿Sí? Entonces se cumple esa se cumple esa profecía.
se cumple esa profecía. Volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. ¿En qué tiempo? Y busquen mi rostro. En angustia me buscarán. Entonces el Señor vino, estuvo con los hombres, porque para que se cumpla también lo que dice aquí Oseas capítulo 13 verso 4, no conocerás otro Dios sino a mí, ni otro Salvador sino a mí. El que estuvo fue, en este mundo estuvo el Señor, el único Dios, y ellos no le conocieron. Pero dice que en angustia le buscarán. ¿Cuál es el tiempo de la angustia? Daniel, vamos a leer Daniel capítulo 12, allí lo vemos, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿A qué pueblo se refiere? A Israel, porque Daniel es judío, ¿no? Es judío. Será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. En aquel tiempo, el tiempo de angustia, como lo dice Mateo capítulo 24 también. Vamos a leer allá, Mateo capítulo 24, verso 41. Mateo 24, leamos allá, verso 41. Leamos allí, por favor. Mateo 24, dice, verso 21, perdón, dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces se refiere a este día de angustia. Este es el día de angustia en el cual Israel buscará al Señor, el tiempo de la gran tribulación, y en ese tiempo serán salvos ellos. Pero hago una acotación aquí, vamos a hacer una acotación aquí, que en ese tiempo, la iglesia ya estará con el Señor. Porque Israel será resucitado a partir cuando termine el segundo día. Es decir, vendrán a conocer al Señor. Escúcheme por favor lo que dice aquí. Dice, volvamos a Oseas capítulo 5. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En angustia me buscarán. Mire lo que dice, capítulo 6. Venid y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Qué dice el Señor acá? Hoy y mañana hago mi obra, ¿sí? Echo fuera demonios, hago curaciones, hoy y mañana. Entonces, ¿sí nota la similitud de la profecía? Echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Entonces dice, venid y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida, mire lo que dice, nos dará vida después de 2 días. Al tercer día viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros. Es decir, es en el tercer día que el Señor vuelve del cielo a Israel, pero le dará vida ¿cuándo? En el tiempo de la gran tribulación. Nos dará vida después de 2 días. Después de los 2 días, ¿cuándo terminan los 2 días? Hoy y mañana serían, hoy mañana hago mi obra, hoy mañana. 2000 años, serían 2000 años, porque para con el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, hoy mañana hago mi obra. ¿Cuál obra? Salvar al mundo, es lo que el Señor vino a hacer, ¿sí o no? Y esos 2 días pertenecen ¿a quién? A nosotros los gentiles. El tercer día, después del tercer día, el Señor le da vida a Israel. ¿Cómo así hace rato que le va a dar vida a Israel? Pues recuerde que la Biblia dice que el que está sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Israel en esos momentos está muerto. Pero el Señor después del segundo día, cuando termina el segundo día, que es el segundo día, 2000 años para nosotros, ¿sí? Para el mundo gentil, 2000 años, donde se está predicando por toda parte que Jesucristo es el único y verdadero Dios, la vida eterna, que el bautismo es en su nombre, ¿ya? Después de que el Señor arrebate su iglesia, le dará vida a Israel. Para que se cumpla lo que dice Ezequiel. Ezequiel, donde dice el valle de los huesos secos. Esos huesos secos son Israel. Leamos por favor. Allí se cumplirá después de los 2000 años, después de los 2 días, ¿sí? El Señor le da vida a Israel.
porque vendrá el tiempo de angustia. Es en el tiempo de angustia, después de los 2000 años, vendrá el arrebatamiento, después de los 2000 años. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Estoy leyendo Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Se les predicará, escúcheme bien, se les predicará y ellos se volverán al Señor. En angustia me buscarán. Y dicen ellos, vení y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y Dios nos vendará, y hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará. Después del segundo día, el Señor le da vida a ellos espiritualmente. Porque todo aquel que está sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Recordemos algo, que por allá en el capítulo 11 de Apocalipsis, el Señor llama a Israel Egipto. Y vamos a leerlo. Dice que en sentido espiritual es Egipto y Sodoma. En sentido espiritual, Israel es Egipto y Sodoma. Mira lo que dice aquí. Y sus cadáveres estarán, capítulo 11, verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, es decir, está hablando de Jerusalén, allá. Esa tierra hoy está paganizada. Están muertos en delitos y pecados. Pero el Señor les dará vida. Les dará vida. Volvamos acá. Entonces mire, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu y vosotros viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré entre vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Mire, ellos ya comenzaron a venir, ¿no? Desde el año 1948 comenzaron a regresar a Israel. Por eso dice, os traeré a la tierra de Israel. Ya el Señor los recogerá, y allí les dará vida espiritual. Dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Sí mira? Entonces, después de los 2 días, el Señor le dará vida a Israel. La iglesia ya no estará, será arrebatada. Después, aquí dice, nos dará vida después de los 2 días. Y recuerde que Israel será salvo en medio de gran aflicción. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En angustia me buscarán. Y lo leímos también en Daniel capítulo 12. En aquel tiempo habrá tiempo de angustia en el mundo cual no ha habido jamás. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, será salvado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Lo mismo dice el profeta Joel. Vamos a leer por acá Joel. Leamos por acá el libro del profeta Joel. Por favor, acompáñeme. Mira lo que dice. En el tiempo de la gran tribulación dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, el Señor le dará vida a Israel después del segundo día. El segundo día ya está cumplido. Es decir, nos indica esto que el Señor está próximo a arrebatar su iglesia y dejar en el mundo la gran tribulación. Se arrebata la iglesia, termina el segundo día y allí viene ya la vida para Israel. Y se cumple lo que dirá o lo que dijo también Pablo en Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 11. Mire que Pablo dice esto en Romanos capítulo 11, que cuando entre la plenitud de los gentiles, dice, Romanos capítulo 11, verso 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Sí, mira? Después de los 2 días Israel será salvo, se le dará vida espiritual, se le predicará esta verdad tan grande. Ellos van a creer, porque buscarán el rostro del Señor en angustia. Entonces, se cumple lo que dice aquí. Nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará. La obra del Señor termina con el milenio. Termina el tercer día. Recuerden que un día para el Señor es como 1000 años. El tercer día es el milenio. Eso lo podemos ver en Apocalipsis, ¿no? El milenio. Los 1000 años. Allí termina la obra del Señor. Viene capítulo 20 de Apocalipsis, los 1000 años, ese es el tercer día, allí termina. Después de esto, después del tercer día, el Señor, mire que dice, al tercer día nos resucitará. Mire lo que dice, vamos a leer, mire que esto se refiere a Israel. Y vi tronos, dice, vi un cielo, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y los encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto, ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, escuche bien, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Esto es Israel. Los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Allí el Señor le dará vida a Israel. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no le tocará. No tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Eso se refiere que el Señor, allí Israel será salvo. Allí, todo Israel será salvo. Los que no recibieron, los que están escritos en el libro de la vida. Al tercer día nos resucitará. El segundo día es para nosotros. Entra la plenitud de los gentiles. Cuando la plenitud de los gentiles entre, entonces se cumple lo que dice el profeta Oseas. Después de los 2 días el Señor resucitará a Israel y le dará vida. ¿Sí me entiende? Le dará vida y reinarán con él. Al tercer día nos dará vida, nos resucitará. Mire, aquí está cumplidito. Después de esto viene el juicio ante el gran trono blanco y ahí cielo nuevo y tierra nueva. Por eso el Señor dice, hoy y mañana hago mi obra y al tercer día, ¿qué? ¿Qué es lo que dice? Hoy, mañana, hoy dice, decía aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones, hoy, mañana, y al tercer día termino mi obra. Por eso habla de las 3 medidas, por eso habla de las 3 vigilias. Entonces, hermanos, el tiempo ya está cumplido para nosotros. Todo lo que es la escatología bíblica está cumplida para la iglesia. Todo. Vamos a seguir haciendo estos estudios de escatología. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos tiempos son para la iglesia? 2 días. El hoy y el mañana. Después del segundo día Israel será resucitado, se le dará vida y en el tercer día el Señor ya se los llevará. En el tercer día. Ya al final, allá en el milenio.
El Señor les dará allá para que al final, cuando venga el milenio, el Señor les dará vida. Allí los resucitará por completo. Israel será salvo. Por eso Pablo dice que ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice Pablo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, cuando entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, porque la Biblia habla que la salvación en el tiempo de la gran tribulación es solamente para Israel. Leímos tres textos. Es solamente para Israel, no es para otro más. Solamente los judíos se les predicará. Entonces la Biblia sí habla, la fecha sí la da el Señor. Si miran, 3 días, hoy, mañana, para nosotros los gentiles, el tercer día. Después del tercer día, la salvación viene para Israel. Perdón, después del segundo día. Hoy, mañana hago mi obra. El Señor dará vida después del segundo día, al tercer día nos resucitará. ¿Sí mira? Es decir, al tercer día el Señor se lo llevará en el milenio, como lo hemos leído en el capítulo 20 de Apocalipsis. Tremendo esto, ¿no? Ahora, los que dicen que Jesús no conocía el día y la hora de su venida se equivocan, porque sí lo estamos mostrando allí. Y cuando el Señor habla de esto no se refería a Él, porque Él es Dios y como Dios conoce todas las cosas. Él es Dios y como Dios conoce todas las cosas. Por eso es lo que nos dice la palabra. Como Dios, Él conoce todas las cosas. Por ejemplo, vamos a leer aquí, capítulo... porque es imposible que Dios no conozca. Si Jesús es Dios, ¿cómo es que no conocía el día y la hora de su venida? No, Él es Dios y es el Padre. Mira lo que dice aquí. Cuando, capítulo 21 de Juan dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Por qué lo sabe todo? Porque Él es Dios. ¿Cómo Dios lo sabe todo? Él es Dios. ¿Cuál Dios es? El único Dios, el Jehová del Antiguo Testamento. Juan dice que es el Jehová del Antiguo Testamento. Juan capítulo 1, verso 19, Juan capítulo 12, verso 12, Juan capítulo 12, verso 37. Allí nos dice que Él es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el único Dios, el cual es el Padre. Entonces, Él sí conoce el día y la hora de su venida. Porque solamente el Padre sabe eso. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y Él es el Padre. Recuerde que Juan dice que el Padre fue el que dio mandamiento de amarnos unos a otros. Y ese es Jesús, Juan capítulo 13, verso 33. Juan lo llama el Padre, el que da mandamiento, y Juan dice, y Jesús le dice a sus discípulos: hijitos, un mandamiento nuevo yo les doy, que os améis unos a otros. ¿Se observa? Que os améis unos a otros. Juan dice que hubo uno que estuvo en el mundo no conoció. Hablando de Jesús, el verbo de Dios, que el que es Dios. Pero no dice Juan que es otro Dios, sino que es el Padre que estuvo en el mundo. Mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan capítulo 3, verso 1. ¿Quién fue el que estuvo en el mundo no conoció? El Padre. Si mira, toda esta escritura nos dice que Jesús es el Padre. Entonces, ¿a quién se refiere esto? Que dice que el Hijo no conoce. Pues ese que es el Hijo es... Podemos hablar de Israel, podemos hablar de la iglesia, podemos hablar de los discípulos. Recuerden que el Señor le dice a sus discípulos: hijitos, un mandamiento nuevo yo les doy. ¿Cuándo será el día y la hora? Ese día específico, miércoles 27 de octubre, por ejemplo, del 2023 a las 3 de la tarde. Eso no lo sabe nadie, solamente lo sabe el Señor. Solamente lo sabe Él. Nosotros no lo sabemos. Pero Él sí nos dio la fecha, más o menos una aproximación al segundo día. El segundo día ya pasó. El segundo día ya pasó. La hora exacta solamente la sabe Él. Los hijos no lo sabemos. Dice aquí: para aquel día, pero aquel día y la hora, el día y la hora, escuche bien, el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Los discípulos. Hijitos, un mandamiento nuevo yo les doy:
¿Sí? ¿Quién es el Hijo? Nosotros, la iglesia. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció, pero a nosotros, los que le hemos recibido, los que creemos en su nombre, nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. El Hijo somos nosotros somos sus hijos. ¿Sí? Israel también es hijo de Dios. ¿Dónde vemos eso? Vamos a verlo en Éxodo capítulo 4. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 4. Y ahora vamos a mirar el contexto. Éxodo capítulo 4. Y miremos que no se refiere a él. Él no está diciendo que es él. Capítulo 4, verso 22 dice: así dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo. Pues, ¿quién es el hijo? La iglesia, Israel, sus discípulos, nosotros somos sus hijos. Nosotros no conocemos el día ni la hora, pero sí el Señor nos dejó una fecha aproximada del arrebatamiento, de cuándo sería desencadenada la ira, y nos está dejando esto. El día no, la fecha, la hora no, pero sí hay un tiempo determinado. Y hay algunas otras más profecías que lo vamos a mirar después. Mire con lo que dice: el hijo no lo sabe, pero ¿quién es esto? ¿Quiénes son? Miremos lo que dice. Mira quién se le dice: ni el hijo, sino el padre. Pero miren lo que el Señor les dice: mirad. El verso 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis, ustedes no saben. Mirad, velad, porque ustedes no saben cuándo será el tiempo. ¿Sí, mira? ¿A quién se refiere ese hijo? A los discípulos, a nosotros, la iglesia de Israel. No se refería a él. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Por lo tanto, mis hermanos, estamos próximos. La verdad que sí. Ya los 2 días se cumplieron. Estamos en el año 2023. Ya los 2 días se cumplieron. Y el Señor le está por darle vida a Israel. Dice que lo traerá a su lugar. Cuando se cumple la profecía, es que ya los ha traído a su lugar. Leímos el capítulo 37 del profeta Ezequiel. El Señor ya los ha traído a su lugar, y cuando los traiga a su lugar, les va a dar vida. Recordemos que Israel fue traído a su lugar de entre todas las naciones. Cuando el Señor los dispersó de entre todas las naciones, fue traído en 1948. Se asentaron en su tierra, en Palestina, lo que era Palestina, se asentaron en su tierra y el Señor los trajo. Ya se cumplieron los 2 días, está el Señor para darles, ya pronto les dará vida espiritual. Bueno, mis hermanos, no se olviden por favor llevar los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto, La Unicidad versus las Doctrinas de Error, el libro Cómo vestir y adornarse la mujer cristiana. Para llevar sus libros, por favor, llame al más 57 318 436 0745. Si están en el exterior, si están aquí en Colombia, 318 436 0745. Si están en Estados Unidos o Canadá, marcan 011 57 318 436 0745. Llame por favor y pida sus libros. Listo, mis hermanos. También, si tú deseas ser parte de este ministerio internacional donde estamos, mi hermano, somos la generación del arrebatamiento. Somos esa generación. Vamos con toda, mi hermano, mientras el día dura, llevar esta verdad tan grande a todo el mundo. Próximamente o mañana, ya si el Señor lo permite, estaremos en República Dominicana. Entonces, si tú deseas colaborarnos económicamente para los viáticos allá en República Dominicana, por favor hazlo, mi hermano, de verdad lo necesitamos. Vamos a predicar, se les va a pasar las predicaciones, las enseñanzas, el evangelismo, la enseñanza a los amigos trinitarios. Vamos allá. Tráigalo, páselo. Es mi hijo, mi niño, le gusta salir en cámara, le gusta. Bueno, entonces, si desean colaborarnos, mi hermano, para los viáticos, puede llamar al más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. O si está en Estados Unidos o Canadá, 011 57 318 436 0745. República Dominicana, nuestro próximo destino, y después de esto viene nuestro destino o nuestro viaje también misionero por Ecuador,
Perú y, si el Señor lo permite, también por Venezuela. Y iniciamos desde allí de nuevo nuestra gira, ya esta vez gira por Sudamérica y también, si el Señor lo permite, donde nos lleve Él. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.